Bueno. A impartir o a tomarlo. David, ¿verdad que tenemos cursos aquí? Sí, me ha tocado venir. Bueno, entonces tú me dices que vas a hacer ya la presentación. Pues ya, bueno, entonces ya va a ser la presentación. Gracias. Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental, Salón Don Rogelio. El tema que vamos a ver hoy es muy interesante, es biomecánica aplicada a prótesis parcial removible, convencional y sobre implantes. Esta plática es el complemento de las horas crédito que la Universidad de Guadalajara otorgó a MD Seminario 2019. Bueno, el conferencista que nos acompaña el día de hoy es maestro en pedagogía por INED, es cirujano dentista especializado en prostodoncia, académico de la Universidad de Guadalajara, técnico dental y bueno, un gran amigo de la empresa de MDC Dental, el doctor Miguel Ángel Díaz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Lourdes. Le agradezco la invitación y gracias a las personas que nos están viendo en estos momentos por dedicarnos el tiempo para poderles transmitir un poquito de lo que conocemos con respecto a este tema de la prótesis parcial removible. Pues muy interesante y adelante, doctor. Muchas gracias. Bien. Vamos. Como los ingleses, los igualitos. El tema de hoy es removible, convencional y sobre implantes. Se oye interesante. Lo podemos pasar. ¿Qué pasa? Sí. Doctor, nada más dé clic en la imagen, por favor, de su presentación. Ah, perfecto. Ok. Muy bien. Ponemos esta cara cuando nos hablan de biomecánica. Biomecánica, ¿por qué? Porque es un tema en el que no estamos muy familiarizados. Sin embargo, día a día nosotros estamos en contacto con la biomecánica originada por los movimientos tridimensionales de la mandíbula. Desde que colocamos una restauración plástica, tenemos que verificar cómo está actuando la biomecánica en nuestros movimientos exclusivos. Bien, pero para irnos metiendo en el tema de la prótesis parcial removible, pues sería, o considero conveniente, conocer la definición de acuerdo al glosario de prostodoncia, a los términos del glosario prostodóntico, que nos dice que una prótesis removible es cualquier prótesis que reemplace algunos dientes en un arco parcialmente dentado. Puede retirarse de la boca y reemplazarse o recolocarse a voluntad. ¿Sí? Esa es una de las virtudes que tiene la prótesis parcial removible cuando tenemos limitaciones en cuanto a soporte. Pero también debemos de conocer que existen diferentes situaciones en las que tenemos nosotros que evaluar lo que es los arcos dentarios. Existen infinidad de clasificaciones
pero la que nosotros habitualmente utilizamos, al menos aquí en la Universidad de Guadalajara, es la clasificación de Kennedy. Sí, que desde 1923 nos hizo el favor de empezar a unificar criterios en ese sentido. Posteriormente, Applegate incorporó algunas modificaciones, pero empezando con la clasificación pura de Kennedy, tenemos que la clase 1, teniendo como definición que la clase 1 de Kennedy es un desdentado bilateral sin soporte posterior. Esto quiere decir que tenemos extremos libres. La clase 2 de Kennedy es un desdentado unilateral sin soporte posterior. Y la clase 3 de Kennedy es desdentado unilateral con soporte posterior. La clase 4 de Kennedy es desdentado anterior que afecta la línea media. ¿Sí? En este concepto de la biomecánica debemos de entender que la clase 1, la clase 2 y la clase 4 son las que debemos de considerar para hacer un control de los movimientos biomecánicos que va a sufrir la prótesis a la hora de colocarse en boca y entrar en función. Una prótesis está para poder devolverle al paciente mejor calidad de vida. En ese sentido, estamos hablando de que le va a servir para hablar, para masticar, ¿sí? Para darle soporte a los tejidos blandos, peribucales, y con eso mejorar su estética. En ese sentido, pues, va a mejorar su autoestima, su adaptación a la sociedad. Para tal efecto, necesitamos valorar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que necesitamos. En esta radiografía que estamos viendo en pantalla, vemos la calidad de los remanentes dentarios, las restauraciones, situaciones que muchos dirán por qué hicieron esto, pero pues son pacientes que nos llegan y tenemos que empezar a pensar cómo podemos ayudar, qué debemos de hacer. Bien, para el proceso del diseño de la prótesis parcial removible tenemos que valorar varios aspectos, lo que viene siendo la necesidad. ¿Cuántos dientes vamos a reemplazar? ¿Cómo los vamos a reemplazar? Y definir el problema. ¿Qué calidad de prótesis le puedo dar? Proporcionar una prótesis removible, ¿de qué material? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de retornadores voy a utilizar? ¿En dónde los voy a colocar? ¿Qué longitud van a tener? ¿Qué objetivo vamos a tener con ese diseño? Y sobre todo hay que obtener información de fondo. En esto de la información de fondo, McCracken nos menciona que para obtener esa información de fondo necesitamos saber qué tipo de oclusión, las fuerzas de oclusión, qué tanto desplazamiento tenemos de los tejidos blandos y sobre todo aplicar los principios biomecánicos al arco dentario que se va a rehabilitar. ¿Sí? Porque en base a toda la información que obtengamos, nosotros vamos a tener que determinar qué componentes se van a aplicar para el control de los movimientos de la prótesis. ¿Cuántos retenedores directos? Que debe ser, bueno, ya lo veremos más adelante. ¿Qué tipo de retenedores? ¿Dónde vamos a colocar, a tallar los descansos oclusales y colocar los apoyos oclusales? Y quiero, en base a todo la anamnesis y el estudio, la elaboración de nuestra historia clínica, vamos a nosotros a determinar las alternativas de solución y la aplicación. Existen diferentes alternativas. Ahorita en la actualidad, estamos en la era de la implantología, en la que ya un pilar natural puede ser reemplazado por un implante óseo integrado. La diferencia es de que uno tiene ligamento y el otro no tiene ligamento periodontal. ¿Sí? Pero por eso, en base a los principios biomecánicos, se deben de considerar
siempre como pilares con los mismos riesgos de estrés que se les puede proporcionar a la hora de colocarles una carga o entrarlos o ponerlos a trabajar. ¿Sí? Como les platicaba, McCracken nos dice que nuestra función como odontólogos es considerar la dirección, duración y frecuencia de la aplicación de las fuerzas, así como su magnitud. Nosotros debemos estar conscientes de que estamos trabajando con un organismo cambiante, un organismo vivo, un organismo que tiene emociones, tiene sensaciones y que en muchos de los casos los que pagan las consecuencias del estrés es el sistema estomatognático, hablando de dientes, ligamento, articulación temporomandibular, músculos de la masticación, ¿sí? Generando hábitos para funcionar. Entonces todo esto es lo que nosotros debemos de considerar para poder nosotros diseñar una prótesis parcial removible que sea lo menos dañina para nuestro paciente. Por eso debemos de ubicarnos en un plano, para el diseño debemos de ubicarnos en un plano tridimensional, ¿sí? En planos, nuestros planos sagitales, frontales y horizontales, que esos planos, a través de los movimientos, de la masticación, de la deglución, de la fonación, van a tener un efecto sobre el aparato que nosotros vamos a diseñar, porque esos ejes son ejes de rotación también transversal, sagital y vertical, que van a repercutir en cuanto a la función y a la estabilidad de nuestra prótesis. ¿Sí? Tenemos que el plano frontal nos va a dar un eje de rotación sagital, o sea, el de frente. Fíjense que cada plano nos genera, el eje que genera es perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces el plano frontal nos va a dar un eje sagital. El plano horizontal nos va a dar un eje vertical. Este es el movimiento que va a hacer la prótesis a la hora de masticar, a la hora de entrar en contacto cuando masticas, cuando dejas de masticar, cuando llevas a desoclusiones caninas, cuando llevas a producirla, también vamos a tener ese movimiento. Y también cuando tenemos actividad con la lengua, cuando estamos hablando, tenemos que tener ese movimiento. El plano sagital es el que nos va a dar un eje de rotación en ese sentido. En este sentido, que es cuando nosotros masticamos y dejamos de masticar. Apretamos, ocluimos y desocluimos. Entonces, ese también lo tenemos que neutralizar al máximo para que nuestra prótesis nos ayude a preservar las estructuras remanentes de nuestro arco parcialmente desdentado. En este mismo concepto, todos estos conceptos tenemos que aplicarlos a la solución. Y ya Carnage, en su tratado de implantología contemporánea, nos da la misma referencia. De ahí que el tema que hoy nos ocupa tenga que ver con prótesis convencional y prótesis sobre implante. El implante no es otra cosa más que un reemplazo de lo que es la porción radicular, ayudado por un aditamento para reemplazar la porción coronaria. ¿Sí? En la actualidad existen infinidad de marcas de implantes y cada uno tiene su parte de rehabilitación, sus componentes, sus aditamentos para poderlo rehabilitar. Lo que consiste aquí es en neutralizar exactamente las cargas nocivas en el implante para que tenga una mejor o un pronóstico de vida en boca a mayor longitud.
El hecho de que no tenga ligamento periodontal no quiere decir que no tenga problemas. ¿Sí? Eso debemos de hacérselo saber al paciente. En el teorema de tratamiento un teorema de tratamiento del estrés tensional, Carmino menciona que hay un factor biológico, que es un tema independiente al tema que nos ocupa el día de hoy, porque tiene que ver desde con la tipo de huesos, integración, manipulación, planeación. Y está el otro factor, que es el biomecánico, que es el factor biomecánico en el implante. Igual que en el diente natural, igual que en el ligamento periodontal, a la hora de que entre en oclusión, tiene a haber micromovimientos, ¿sí? Micromovimientos, y esos micromovimientos nos van a generar complicaciones protésicas, que es lo que le llamamos la biomecánica en el implante. ¿Cómo se presentaría? Si nosotros tenemos una mala planeación de la distribución de los movimientos tridimensionalmente conocidos en la masticación, en la oclusión, en la fonación, pues siento que lo más noble que nos pueda pasar es de que se afloje el tornillo de sujeción del pilar. Sería lo más noble. Pero de ahí se nos puede complicar un poquito más cuando se fractura el componente. ¿Sí? Que se fractura el cuerpo del implante, y esto es por cargas de cargas oblicuas a lo que viene siendo el patrón de oclusión. También la fractura del cuerpo del implante, la fractura de la carilla de porcelana. Si nosotros no dejamos una buena oclusión o verificamos no aplicamos los principios biomecánicos, podemos generar que se fracturen las restauraciones cerámicas que hemos colocado. Recordemos que si los dientes naturales se fracturan, ¿por qué no se va a fracturar un material vítreo? Eso es, y a muchos nos ha pasado, estoy seguro. Y lo que fractura de la estructura protésica, dependiendo del tipo de diseño de la prótesis que hayamos hecho. Si estamos hablando de una prótesis implanto-retenida, nada más implanto-retenida, mucosoportada, se nos puede fracturar la estructura, y sería más conveniente si fuera implanto-retenida a que si se nos fracturara algún aditamento del implante. ¿Sí? Las ventajas de las prótesis removibles sobre implantes. ¿Cuál es la ventaja? Una de las ventajas es de que podemos manipular de una forma un poquito más benévola para nosotros en el hecho de darle soporte a los tejidos blandos, como modelando los flancos cuando el paciente ha tenido una pérdida muy grave del reborde alveolar. Contornos labiales, como les decía, el soporte de los tejidos blandos. Otra de las ventajas es que las prótesis se quitan y se ponen, y el paciente puede hacer su higiene sin ningún problema. Y de acuerdo acá a la opinión de Carnage, es que nos ayuda a controlar las parafunciones nocturnas. El paciente que es bruxista lo va a seguir siendo toda la vida. ¿Sí? Eso lo controlamos, pero no lo quitamos. También, en cuanto a la prótesis facial removible sobre implantes, una de las ventajas es que el número de implantes puede disminuir. Ya existen algunos consensos en cuanto al número de implantes para soportar las prótesis, cuántos implantes, longitudes, diámetros, distribución, pero es un tema muy interesante que también tendríamos que verlo específicamente. También puede ser, en cuanto a injertos óseos,
puede ser menos necesario el hacer alguna remodelación ósea para la colocación de los implantes. Y con esto, pues el tratamiento sería más corto, menos costoso. Y también el tratamiento se facilita a largo plazo en el tratamiento de las complicaciones. Sí, esto quiere decir, este enfoque se le da porque al momento de nosotros estar retirando y favoreciendo el aseo, pues el pronóstico del implante en boca pues va a ser más largo. Además de que la facilidad en un paciente con todas las características neurológicas puede hacer su aseo diariamente en casa por la noche. ¿Sí? Bien. Viendo ya la equivalencia entre prótesis sobre implante y prótesis convencional, ya creo que entendemos que la prótesis sobre implante no tiene gran diferencia con una prótesis convencional. Siempre respetando los mismos parámetros para la elaboración de una prótesis. En la diapositiva que tenemos en pantalla tenemos las máquinas simples, lo que es la palanca, la polea, la rueda, cuña, tornillo y el plano inclinado. Esas máquinas simples son las que nos van a acondicionar para el diseño de nuestra prótesis removible. ¿Qué efecto nos van a dar cuando nosotros hagamos un diseño en donde nuestro descanso tenga, en lugar de descanso se convierta en plano inclinado? Nos va a generar movimientos indeseables. ¿Qué otra situación vamos a tener cuando a nosotros entre en función la masticación y nos genere un movimiento de palanca? La cuña, cuando nuestros apoyos están mal diseñados, ¿qué vamos a generar? ¿Qué daño vamos a producir? Muchos de los pacientes le tienen aversión a la prótesis removible, primero porque vamos a ser sinceros, a excepción de la utilización de los aditamentos de semiprecisión para retención, pero desde un principio yo les digo a mis pacientes, una prótesis removible no es estética. No es estética, ¿no? Lo vamos a hacer lo más estético posible, porque pues el retenedor metálico se va a ver en un segmento anterior, la base metálica, cuando el paciente sonría, el conector mayor se va a dar a notar, y eso nos va a generar que nos quite la estética. Sobre todo en esta época. Hubo otro tiempo en los que algunos odontólogos ya veteranos de mucha experiencia, la gente pedía que se le pusiera metal en los dientes, y ahorita nos piden que no se vea metal. Antes eran las coronitas 3/4, las fundas de oro, laminado, y pues era un factor estético en su época. Ahorita lo que quieren es todo lo que se vea blanco, bonito, que tenga fluorescencia, porque cuando vaya al antro, no quiero que se me vea el diente blanco. Es una de las características de las resinas que maneja la compañía MDC. Y bien, pues vamos a empezar a trabajar con la aplicación de los palancas y planos inclinados. La palanca, nos acordamos de las clases de física en la secundaria. Bueno, al menos a mí en esa época me tocó verlo. Y me acuerdo de las palancas que nos decían que consiste en una barra rígida con un fulcro, un objeto y una fuerza aplicada. ¿Sí? Y aquí tenemos un mundo, porque se me viene Aristóteles, si mal no recuerdo, decía: denme un punto de apoyo y una palanca y muevo el mundo. Por eso está esa situación de la palanca. ¿Sí? ¿Y dónde se nos va a presentar? En una clase 1 o una clase 2.
una clase 1 de Kennedy, en la que la extensión distal sin soporte es la que nos va a generar la carga, el punto de apoyo, el eje de rotación, y cuando deje de masticar, ¿cómo la vamos a compensar? Tenemos tejidos blandos resilientes, tenemos estructuras dentarias, pero también tenemos estructuras metálicas. Se debe también considerar, tomar en cuenta el tipo de material que vamos a utilizar para la elaboración de nuestras prótesis. ¿Qué tipo de aleación vamos a necesitar? Bien, pero ¿cómo podemos neutralizar? ¿Cómo podemos neutralizar nosotros esos efectos resultantes de la colocación de una prótesis en la boca de nuestro paciente? ¿Cómo lo tenemos que neutralizar? Pues vamos a neutralizar pensando, como les he estado mencionando, pensando tridimensionalmente, planos sagittales, horizontales, frontales y sus ejes de rotación resultante. Pero esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo una fiel copia de nuestros tejidos blandos y fiel copia de nuestros tejidos duros, en este caso los órganos dentarios, las restauraciones, las coronas. En 1956, un estudio que hizo el doctor Devant comparaba la resiliencia del ligamento contra el tejido blando, dando como resultado que el tejido blando tiene 250 veces más resiliencia que el ligamento periodontal. Esto quiere decir que cada vez que nosotros masticamos y tenemos una base en contacto con el tejido, pues vamos a estar desplazando y vamos a estar generando estrés en ese ligamento periodontal. Y lo mismo sucede en un implante. Cuando nosotros apoyemos, de ahí la importancia de darle el paralelismo, la inclinación, la distribución de los implantes en una prótesis implante retenida, porque vamos a estar generando la misma carga oclusal que en un diente natural. La ventaja del diente natural que tenemos un ligamento que es tan benévolo y tan protector y tan adaptable, que mientras no lo fastidiemos de más nos va a estar respondiendo favorablemente. Por eso debemos de tener cuidado en las extensiones distales, en las extensiones, en las clases 1, 2 y en la clase 4, que es la parte mesial, porque se nos puede presentar el síndrome de combinación. Si recordamos la clase 4, el presentado anterior que afecta a la línea media, y cada vez que nosotros mastiquemos, ¿sí?, que hagamos la oclusión, si no dejamos un contacto y una oclusión equilibrada, vamos a estar impactando sobre la premaxila, y eso nos puede generar un síndrome de combinación o síndrome de Kelly, que es la resiliencia la encía en el área de la premaxila. Como les platicaba, ¿cómo vamos a neutralizar todos esos detalles? Nosotros como clínicos debemos de cuidar la fidelidad de nuestras impresiones. ¿Sí? Hacemos nuestra estructura, pero posteriormente tenemos que hacer nuestros recortes y nuestra estabilidad. Sí sé que es muy tedioso, pero es un procedimiento que nos asegura el éxito de nuestra prótesis. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesitamos forzosamente trabajar con materiales de impresión de calidad. Desde el hidrocoloide irreversible que utilizamos para nuestro modelo de estudio hasta la impresión final. Y no nada más nosotros como clínicos, porque también muchos de los factores del éxito de la restauración es por la parte técnica. Si nuestro técnico utiliza también materiales duplicadores de alta calidad y que controle sus procesos, investimentos, aleaciones, y para el terminado de las estructuras metálicas, cuenta mucho el tipo de abrasivos que utilices, ¿sí? Porque un abrasivo que genera demasiado calor en grosores pequeños puede generar deformidad. Son
situaciones que yo me he encontrado en la práctica, en mi práctica privada como laboratorista, porque tengo la fortuna la fortuna o la desgracia, no sé cómo se podría calificar, de hacer mis propios trabajos. Así que cuando algo me falla, no le puedo echar la culpa al técnico, la culpa es mía. ¿Sí? Entonces, este concepto de los materiales, del manejo de los materiales, lo tenemos que hacer con relación a la honestidad. A la honestidad, porque debemos de entender que algo que a veces, en ocasiones no hacemos, es leer instructivo. Cuando estoy en clase o en clínica con mis alumnos o en laboratorios preclínicos, soy muy exigente en el sentido de que no nos cuesta mucho comprar una báscula gramera y utilizar las porciones, una probeta, una báscula, indistintamente de si lo manejan con un método convencional o lo manejan con un mezclado mecánico trabajado al vacío. Los materiales no nos dan los resultados siempre y cuando los manipulemos de acuerdo a como el fabricante nos lo dice. Para que estén en el mercado, con esto quiere decir que no hay materiales malos. A veces los malos somos los que los manejamos. Esa es la realidad. Y si nosotros seguimos las especificaciones y parámetros, pues podemos llevar a cabo los procesos de una manera que entre menos alteraciones tengamos, mayor precisión vamos a tener. ¿Sí? Debemos de entender, aparte de los requerimientos, del detalle de la impresión, debemos de entender qué requerimientos biológicos y fisiológicos necesitamos. Otro de los factores es de que nosotros debemos de hacer el diseño, nosotros como odontólogos, porque si dejamos la responsabilidad del técnico dental, él no conoce a nuestro paciente, no sabe cómo fluye, no sabe qué tonicidad muscular tiene, él recibe un modelo. Él recibe un modelo y sobre ese modelo va a trabajar. ¿Sí? Y para ventaja del técnico, el modelo no se queja. Pero cuando nos llega a nosotros el trabajo, entonces empieza. Debemos de analizar los aditamentos necesarios y no por capricho del paciente podremos quitarle un retenedor en un canino, por ejemplo. Si nosotros necesitamos de esa estabilidad y esa retención para que nuestra prótesis sea exitosa, pues no lo podemos evitar hacer consulta al paciente. Ni porque es que no me gustan los platos palatinos, pero si no hay otra alternativa de rehabilitación, pues lo vamos a tener que colocar y tenemos que hacerle conciencia al paciente. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que es el soporte y la distribución de las fuerzas, dentición natural contra dentición artificial. Hay un tema muy interesante en esta situación porque no es la misma carga o la misma fuerza que usar un diente natural contra un área desdentada en la que se disminuye. Un ejemplo es de que si vamos a ocurrir contra una prótesis total superior y tenemos un removible inferior, definitivamente la fuerza de la masticación se va a ver disminuida hasta de 300 kilos que genera un diente natural, se van a andar generando como 30 kilos por centímetro cuadrado en una dentición prótesis total. ¿Sí? La dentición natural en esta diapositiva vemos como en una dentición natural y con una oclusión molar clase 1, pues los ejes longitudinales del diente son los que van a recibir las cargas de la masticación. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Una prótesis soportada, como sería el caso de la clase 3, la clasificación de Kennedy, nos da
pues se podría decir una tranquilidad de que lo único que vamos a necesitar en nuestra prótesis removible es tener buena retención, buen soporte, porque la importancia de las bases no deja de ser, baja la importancia o la prioridad, a diferencia de una zona donde vamos a tener áreas desdentadas sin soporte. ¿Sí? Bien. Es lo que les comentaba con respecto a las extensiones y la prótesis dentomucosoportada, es la que nosotros vamos a tener que enfatizar en la impresión de los tejidos blandos y la distribución y la cualificación de la oclusión para poder nosotros hacer una prótesis más benéfica para el paciente, no tan perjudicial. Perdón. Cuando nosotros hacemos en una extensión distal una oclusión, las fuerzas resultantes pueden ser dañinas si nosotros no neutralizamos adecuadamente o no logramos una buena impresión, ¿sí? Y esto lo vamos a lograr, como les mencionaba, colocando adecuadamente los componentes de la prótesis, nuestro diseño, dónde voy a colocar mis descansos supracingulares, descansos oclusales, descansos incisales, qué tipo de conector voy a utilizar para poder yo neutralizar toda esta situación. Si se fijan ahorita, a lo que nos estamos yendo es únicamente a lo que es la parte del diseño, del entendimiento de la biomecánica. Ya una vez que nosotros entendamos la biomecánica, va a ser muy sencillo hacer nuestro diseño. Porque le comento a los alumnos en alguna ocasión que la prótesis parcial removible es como el muchacho feo o la muchacha fea que conoces. Lo ves y no te gusta, pero conforme la vas conociendo, ya después dices, es que tiene un buen corazón. ¿Sí? Igual la prótesis removible, si la entendemos, la vamos a disfrutar. Y yo, les soy honesto, soy una de esas personas que se me complicaba, porque yo me daba cuenta que cuando era estudiante, ya hace muchos años, veía a algunos doctores que tomaban impresión y mandaban el modelo al laboratorio. Y dije, no, pues qué fácil hacer prótesis removible. Entonces, ¿dónde queda nuestro trabajo, nuestro diseño? Entonces, es una plática también de conciencia, porque si le dejas la responsabilidad completa al técnico, como le vuelvo a repetir, él va a colocar el apoyo donde mejor se le acomode, pero desconoce completamente su oclusión y las parafunciones del paciente. Nosotros somos los invitados para hacer el diseño. Nuestro técnico, como colaborador y como parte íntima de la atención del paciente, es únicamente un ejecutor de las tareas que nosotros no somos capaces o no tenemos las habilidades para desarrollar, ¿sí? Pero al final de cuentas, el que tiene la responsabilidad, al que le van a llegar a reclamar, al que tiene que solucionar los problemas al paciente, somos nosotros. Así que, después del sermón y el comentario, vamos a seguir trabajando con respecto al diseño de del control de las fuerzas, ¿sí? ¿Qué factores nos van a afectar o tenemos nosotros que controlar? Aquí vemos varios tópicos. Vamos a ver algunos, nada más, porque lo demás ya pasaría a ser otro tema que sería diseño, distribución, planeación. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la clase 1, que vamos a determinar la longitud del espacio dentro, ¿sí? Tenemos
tenemos la longitud del espacio dentro. A mayor longitud, mayor carga. A menor longitud, menor estrés. ¿Sí? Aquí es donde nosotros podemos aplicar en cuanto a la oclusión, la utilización de los sacos a primer molar nada más. Si el paciente o las condiciones sincrónicas del paciente así no lo permiten. ¿Sí? La calidad del soporte de la cresta, lo que mencionábamos. Si nosotros tenemos una cresta que no nos dé la resiliencia o el amortiguamiento, que lo ideal es 1 milímetro de espesor, eso sería lo ideal. Pero en caso de que no tuviéramos ese soporte, ese recubrimiento mucoso de encía queratinizada, pues el ligamento va a sufrir demasiado estrés, porque no va a tener quien le ayude a amortiguar a la hora de que nosotros masticamos en un segmento posterior, hablemos superior e inferior. La resiliencia, todo el estrés va a hacer que los pilares ejerzan toda esa tensión para poderlo soportar y mantener la prótesis estable. ¿Sí? 1 milímetro de grosor. Cuando tenemos una encía delgada, o que también se dan los casos en que tenemos encías atróficas que no tienen soporte óseo, son desplazables, entonces ese tipo de soporte mucoso no nos va a funcionar. ¿Sí? La flexibilidad de los brazos retenedores. ¿Sí? A mayor longitud, mayor flexibilidad. Aquí tenemos a una modelito que tiene una flexibilidad envidiable para la gimnasia, para el ballet y para los bailes modernos. Y no está truqueada la foto, es así. ¿Sí? La cosa es que es mía, por eso la puse. A mayor flexibilidad, mayor facilidad. A menor flexibilidad, menos facilidad. ¿A quién voy a proteger? La flexibilidad de los brazos retenedores. Todo esto tiene que ver con las aleaciones. Pero ¿a quién voy a proteger? ¿A quién me interesa proteger? ¿Sí? ¿Protejo al pilar o protejo a la cresta? Es uno de los dilemas. Por eso es que McCracken, el doctor McCracken, que es uno de los autores que me gusta mucho cómo abordan el tema de la prótesis parcial removible, nos dice que ninguna prótesis parcial removible va a dejar de ser dañina. Todas las prótesis removibles que se coloquen, vamos a generar un daño, pero hay que beneficiar y neutralizar el riesgo-beneficio. ¿Sí? ¿A quién vamos a proteger? Si decimos que debemos de tener retenedores, los retenedores deben de ser pasivos. Deben de tener un diseño que cumpla con las características que nos van a dar el retenedor. Con respecto a la extensión del área de retención, ¿dónde la vamos a ubicar? Y ahí ya es otro proceso de diseño, de planeación, proyecto del diseño, utilizando el paralelómetro, verificando vías de inserción, haciendo la planeación de los planos guías para saber cómo se va a utilizar. Pero sí deben de cumplir con las características, y una de las características es la pasividad. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Es muy, dice ahí, será reveladora. Uno de los procesos que me gusta hacer cuando yo hago una prueba de estructura, sobre todo me voy a las partes activas, es colocar una capa de las tablillas de los dientes, de las tablillas de los dientes, la cera que tiene es muy blandita y es pegajosa. Tú agarras un encerador,
la colocas en el interior de una capa delgada e insertas tu prótesis. Donde se desgarra la cera, ahí hay fricción. Y nos quitamos la bochornosa utilización de materiales que nos van a manchar. Esa cerita la temperas poquito y la limpias con una gasa y vuelves a colocar. Y así podemos hacer estar seguros de que nuestra prótesis va a tener facilidad. ¿Sí? El brazo recíproco. Una de las características del brazo recíproco es que debe de entrar primero que las partes retentivas. Cuando llegamos a las partes retentivas es lo que va a hacer la fricción y es donde la parte activa del gancho va a abrir y va a regresar. ¿Sí? Debe tener el metal que utilicemos una memoria, una resiliencia. ¿Sí? Para poder regresar, de abrirse cuando entra y mantenerse inactivo. Y a la hora de que el paciente entre en función y el movimiento y lo pegajoso del bolo alimenticio revuelto con la saliva, hablemos del bolo alimenticio que ustedes creen, cada vez que nosotros masticamos, el mismo movimiento va a tender a subir la prótesis. Entonces eso es lo que es donde va a entrar en función el retenedor. Antes debe de estar completamente pasivo. Los demás elementos son los que deben de estar activos. Por eso es la importancia de qué tipo de lesiones vamos a utilizar, de acuerdo al grado de retención. ¿Sí? Pues va a estar muy complicado utilizarlo. Nos vamos a ir mejor por aleaciones a base de cobalto cromo, perdón. ¿Sí? El material de los brazos retenedores, como les decía, podemos utilizar diferentes materiales, pero el común denominador de nuestra odontología, aquí, al menos aquí en México, es el cobalto cromo. Es el material de elección. Es de diferentes marcas, diferentes calidades. Y me comentaba la doctora Lourdes que próximamente van a tener aquí metales italianos. Sería bueno conocerlos para saber qué características de maleabilidad y resiliencia nos van a ofrecer. ¿Sí? Me lo acaban de platicar hace rato que llegué aquí al Salón del Rogelio. Eso me platicaron. Bien, vamos a ver las características de la superficie del pilar. ¿Qué características voy a tener? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a tallar? En este caso, tenemos una prótesis sobre una clase 2. Y aquí le hice el retenedor, pero para poder distribuir bien las cargas axiales, con un descanso crucial y un apoyo crucial amplio y con un plato palatino como brazo recíproco. ¿Contra qué va a contactar mi brazo retentivo? Pues estoy haciendo un diseño con una corona. Si ven aquí tenemos un punto de contacto porque estamos haciendo fuera de cera, pero estamos determinando la inserción y sobre qué va a contactar. Tenemos que tener una armonía oclusal. Debemos de tener contactos no axiales. Si nosotros hacemos una distribución desequilibrada de las fuerzas, nos vamos a generar nosotros problemas al momento de que nosotros estemos haciendo la oclusión. De que el paciente esté entrando en función, pues todas esas cargas van a ser como una carga que nos va a estar luxando y nos va a estar fastidiando el ligamento periodontal, teniendo como consecuencia que ese ligamento se ensanche
Eso siempre y cuando sea un diente vital. El problema cuando son dientes desvitalizados es de que si están reconstruidos y están reforzados con un poste, esas cargas no equilibradas nos pueden generar la fractura del pilar, la fractura radicular, ¿sí? Por el brazo del palanque que se va a tercer. Hay otros factores que debemos de considerar para hacer el diseño y poder valorar un diente como candidato de pilar cuando está endodonciado, desde el tiempo en que se hizo la endodoncia, tipo de reconstrucción, tejido remanente, todos esos factores. ¿Sí? También debemos determinar contra qué tipo de restauraciones vamos a estar, ¿sí? ¿Qué tipo de diseño? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué tipo? Si observan ustedes, aquí no tengo retenedor. En la parte anterior no tengo retenedor, pero tengo dos coronas, en las que hicimos un microfresado para poder hacer la inserción de unos descansos telescópicos y únicamente dos retenedores en la parte posterior en cada molar, que también son coronas, es lo que nos está dando la estabilidad en esta prótesis, en esta barra, y sí logramos hacer algo que se le viera bonito al paciente. Lo mismo en este segmento, de retención, estabilización y microfresado con retención con aditamiento de semiprecisión. Aquí lo vemos, ¿sí? El microfresado, acá tengo mentalmente, y acá estamos preparando para hacer el duplicado. En este caso de duplicados, lo que les comentaba, hay silicones para laboratorio, ¿sí? Esos silicones para laboratorio son los que nos van a dar la mejor precisión. Manejados, hay diferentes marcas, pero aquí MDC nos maneja Edge, que tiene muy buenos resultados, por experiencia se los digo. ¿Sí? Bien, estamos preparando y ya estamos haciendo el alivio. ¿Y dónde voy a aplicar las fuerzas? ¿O contra qué voy a aplicar las fuerzas? Pues es la distribución exactamente del estrés de la prótesis parcial removible. Como les platicaba, una prótesis parcial removible no puede ser diseñada, construida sin ser destructiva en la boca. Entonces, nuestra función para el entendimiento de la prótesis, de la biomecánica, es precisamente eso, fundamentar la utilización de los aditamentos y de los componentes para neutralizar al mínimo o disminuir lo más posible el daño que le podemos causar tanto a los tejidos blandos como a los tejidos duros o el diente. ¿Sí? En el diseño de la prótesis vamos a controlar las cargas las fuerzas no deseadas dentro de los parámetros fisiológicos que el ligamento, la resistencia de los tejidos nos den, ¿sí? Y si hacemos eso, les garantizo que eso nos va a durar el éxito. ¿Sí? Acá en pacientes, ¿sí? Los pacientes que nos llegan. La retención directa. Vamos a ver ahora la retención directa. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Únicamente vamos a utilizar mínimo de los brazos retentivos. Recordemos que la prótesis removible únicamente, la función de retenedor de la prótesis removible únicamente va a ser cuando el paciente o la prótesis se quiera extruir. Todo lo demás tienen que ser estabilizadores. La retención adicional. Vamos a tener la retención adicional, la adhesión, la cohesión, la fricción y el control muscular. Todavía nos queda un poquito de tiempo, ¿sí? Vamos a trabajar con la adhesión y la cohesión, ¿sí? Una cosa es la saliva, que nos va a ayudar para generar esa cohesión y al mismo tiempo la adhesión, ¿sí? Bien. La fricción, esto nos la van a dar los planos guías, el paralelismo, la fricción deben de ser paralelos, deben de estar
El control neuromuscular, eso es importante porque el paciente se tiene que reeducar nuevamente a la utilización de su estructura, de su prótesis. Esa readaptación tiene que ver directamente con la voluntad del paciente, si el paciente nos ayuda, y también con el diseño anatómico de las bases. Si el paciente nos ayuda, el éxito lo tenemos asegurado al 50%. ¿Sí? La retención adicional, no hay que sobreextenderse en cuanto a la longitud. Entre más lejos, mayor carga, pero sí también nos puede dar más soporte. Ahí es donde nosotros debemos de entrar en la distribución y el diseño de nuestra oclusión, ya sea orgánica en función del grupo o balanceada, lateral balanceada, cuando estamos en contra de prótesis, con prótesis total. ¿Sí? Y ya cumplimos con este momento, esta charla introductoria para empezar a generar un poquito de conciencia, un poquito de aprendizaje en cuanto al conocimiento de la prótesis parcial removible, porque, como les comentaba en un principio, a veces no nos gusta porque no la conocemos. Si la empezamos a conocer y la entendemos, nos podemos llegar a enamorar de ella. ¿Sí? No me queda más que agradecerle esta hora de atención que me dieron oportunidad de tenerme al aire, despidiéndome con esta frase de Sócrates que dice que la verdadera sabiduría es reconocer nuestra propia ignorancia. Entre más grandes somos, entre más nos preparamos, al menos en mi caso me doy cuenta que conozco menos. Muchas gracias por la atención y por el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. Gracias. ¿Puedes cerrar el micrófono? Ahí. No, acá.